y obediencia, Dios está interviniendo y lo que es el propósito de Él se está cumpliendo. Entonces, hermano pastor Carlos, estoy de acuerdo que hoy empecemos. ¿Y cómo edificamos esa vida? ¿Dónde empieza? Empieza con una persona, ¿cierto? Cuando el hombre cayó en pecado, Adán y Eva pecaron contra Dios en forma muy grave. Viene el Señor y lo primero que habló no fue lo que tienes que hacer esto y esto. No le dijo a Adán y Eva. No le trajo un código de leyes, aunque Dios es Dios de leyes. Todo en este universo funciona a base de leyes, ¿cierto? Dios anunció una persona. Esa persona se llama la simiente, ¿cierto? Dijo el Señor en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí es llamado la simiente, y es llamada la simiente de la mujer. No dice descendiente de Adán y Eva, ¿no? Ya estaba hablando que sería uno que no tenía un padre humano. Tan precisa la palabra, ¿no? Tan impresionante. Porque siglos después Pablo dice que esa simiente es Cristo. Entonces no estamos diciendo nada extraño a la palabra de Dios. La simiente es Cristo. Pero quiero que noten eso, ¿no? Que lo primero que anuncia para la horrible tragedia en que cayó el hombre y la mujer, Dios no le dice lo que tienes que hacer. No le da un código de leyes. Aunque eso está en los propósitos, Dios le anuncia a una persona. Y así es la vida cristiana, ¿no? Cuando en la vida cristiana tenemos más en mente y corazón esa persona, entonces hemos empezado muy bien la vida cristiana. Luego dice claro, dice en ese conflicto con la serpiente, dice que la simiente de la mujer quebrantaría la cabeza de la serpiente, y luego dice que sería herido en el calcañar. Está hablando entonces de la persona vendrá y que no tendrá un padre humano, será la simiente de la mujer, como fue Jesús, ¿no? Solamente tenía una madre de su cuerpo, María, pero no tuvo un padre humano porque Él es el eterno Hijo de Dios. Y exactamente así se cumplió lo primero que hizo antes de Cristo ser reconocido en Israel. Es porque Él se crió lejos de la capital Jerusalén, allá al norte de Israel, en Nazaret, que está a 115 kilómetros de Jerusalén. Era desconocido, pero Juan Bautista comenzó a predicar el reino de Dios y a anunciar que el Cristo ya venía. Y luego un día dijo el Cristo que venía, está entre vosotros. Y ahí estaba Cristo oyendo. Luego una mañana vino y fue bautizado. Y luego la palabra dice que Cristo, cuando era completamente desconocido, fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Suena como raro eso, ¿cierto? Que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Como que el Espíritu lo guió a... Pues parece extraño. Sí, el Señor fue allá, guiado por el Espíritu, y allá estuvo 40 días ayunando. Los 40 días se presentó el maligno, ¿no? Los príncipes estaban ahí, el príncipe de paz, el Señor Jesús, y el príncipe de las tinieblas. Y el príncipe de las tinieblas pues llegó con una orden. ¿Qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y en qué terminó? Llegó dando una orden, ¿cierto? ¿Y en qué terminó? Obedeciendo una orden. Porque en la tercera tentación el Señor Jesús le dijo: ¡vete! El Señor 2 veces dijo: no. No. Se sometió a Dios y resistió al enemigo. El enemigo recibió un golpe y Cristo, según las Escrituras, recibió una unción de autoridad que ningún profeta había tenido. Así que en la tercera tentación
cuando el Señor le dice, Satanás le lanza la tercera tentación y Cristo le dice, vete, fue con una autoridad tal que el diablo todo lo que tuvo que hacer fue huir. Llegó dando órdenes y terminó obedeciendo, ¿no? Hasta obediente resultó. ¿Qué pasó allí? Se cumplió la palabra, Él te quebrantará la cabeza. Se quebró la autoridad del enemigo, ¿no? El reino de las tinieblas recibió un golpe mortal. Y por eso luego dice, comenzó a predicar el evangelio del reino. Había sido restaurado el reino de Dios. No vamos a hablar ampliamente de esta restauración del reino porque no es el propósito. Y luego comenzó a predicar el evangelio y todos sabemos cómo fue, los milagros, las señales y todo esto. Pero lo que estamos mostrando es que exactamente como estaba profetizado, una persona, luego el triunfo sobre el enemigo y luego, claro, más tarde fue crucificado. Lo que vamos a mirar entonces después de hablar de la persona y del triunfo del enemigo, habla que dice que sería herido en el calcañar y sabemos que habla de la cruz, ¿no? Del sacrificio de Cristo. Después de hablar de la persona, entonces en cuanto al ser humano, lo primero que habla es de su salvación, de la obra de Cristo para su salvación. La salvación. Tengo una pregunta. ¿Es fácil o es difícil para el hombre, para el pecador, ser salvado? Fácil. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es fácil o es difícil? Es imposible, ¿no? Sí. Vamos a mirar desde cero estas cosas. Cuando Adán y Eva pecaron y viene el Señor, ¿qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hicieron? Huyeron. ¿Por qué huyeron? El pecado de ellos no fue tan sencillo como parece. El pecado fue gravísimo. El pecado fue creer que Dios había mentido cuando dijo no morirás. El pecado fue luego creer que Dios era malicioso y que les había ocultado la verdad. Y Eva fue engañada, dudó de la palabra de Dios, creyó la palabra del enemigo y finalmente resultó desobedeciendo a Dios y obedeciendo al enemigo. Y luego también colaboró para que Adán desobedeciera. La Biblia dice que Adán no fue engañado, ¿no? Pero que estaba consciente que estaba transgrediendo el mandamiento de Dios. Fue grave. Habían pecado, inmediatamente sintieron el efecto, ¿no? Se sintieron desnudos. Antes no se sentían desnudos. Sintieron el efecto inmediato. Y luego sintieron que la presencia de Dios había llegado. ¿Y qué hicieron? Huyeron. ¿Sabe por qué huyeron? Esta palabra es muy importante para entenderla, lo que es la vida del hombre. Porque el pecado es algo que es completamente contrario a Dios. El corazón del hombre pecaminoso con la presencia de Dios es como, si se acercan, es como un cortocircuito. Así es. Ellos no lo pensaron, sin pensarlo. A correr se ha dicho. Pero ¿cuántos saben que todo hombre es así? Una de las definiciones que da la palabra de Dios como efecto del pecado en el hombre es que el hombre es un ser errabundo, se dice, ¿no? Me explico. El texto de Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Si hay una manada de ovejas y ataca el lobo, las ovejas huyen. Huyen por diferentes lugares. Los que conocen de estas cosas dicen que la oveja es un animal muy raro, muy tonto, que huye y huye y huye y huye y que no es capaz de volver por el camino.
y que huye hasta que algún animal la devora. Como compara allí ese texto, compara dice, todos nosotros descarriamos como ovejas. Atacó el enemigo y cada uno huye. Por eso uno de los resultados, una de las consecuencias del pecado en la vida de todo ser humano es que él, sin darse cuenta, huye de Dios. No es algo que él quiere, es que el pecado le causa eso. Entre el pecado del corazón del hombre y Dios hay un abismo, hay una diferencia. Si se acercan, hay un choque tal que el hombre lo que hace es huir, huir, huir. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Dios los buscó y habló con ellos. Después vamos a ver eso, las cosas que Dios hizo y cómo ellos llegaron. Finalmente creemos al camino correcto, pero ahora no miraremos eso. ¿Qué hace Dios entonces si todo hombre y toda mujer en el fondo son como esta definición, errabundos, huyen, sin darse cuenta, huyen de Dios? Primero, hay algo tan hermoso, ¿no? Cuando Dios declara acerca de Cristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Qué es la luz verdadera que alumbra a quiénes? A todo hombre. Dice, venía a este mundo. Dice a todos, desde el primero Adán y Eva hasta el último descendiente de Adán. Dios no hace acepción de personas y la luz de Cristo está en ellos. ¿Para qué lo hace? Pues por supuesto para guiarle, porque lo está buscando para guiarle a la vida, para guiarle hasta allí. Está obrando sobre su conciencia para darle un entendimiento entre el bien y el mal, para que se incline por el bien y no por el mal. Eso no puede salvarlo, pero Dios lo está preparando para un día salvarlo. Además de la luz de Cristo que sin acepción de personas está sobre todo, sin ninguna acepción, porque 10 veces la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Además de eso, Romanos 1 es muy claro cuando dice que la creación de Dios testifica que hay un Dios invisible que se puede entender. Dios ha diseñado una creación tal, está tan bien hecha, tan diseñada de una forma tan impresionante, funciona con unas leyes tan impresionantes que uno sin saber nada, pero lo lleva a la convicción que eso tiene que ser la obra de Dios. Y la creación está para testificar de que hay un creador, un Dios santo y verdadero. Pero ¿sabe lo que dice ese capítulo 1 de Romanos? Que habiendo tenido este entendimiento, qué increíble, ¿no? Optaron por dar culto a las criaturas. ¿Pero por qué? Si la luz de Cristo está sobre ellos y la creación testifica de un creador, es lo que está en la Biblia, ¿por qué ellos resultan rindiendo culto a las criaturas? Dice, antes que al creador, el cual es bendito por los siglos. Por lo que ya dijimos, cuando el corazón del hombre se concientiza de Dios, la tendencia es no quiero, porque el pecado y Dios son dos cosas contrarias. Por eso cuando Cristo vino, una de las declaraciones que hizo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido es todo, y está buscándolos a todos. Y a la luz de la Biblia podemos decir que Dios busca a todo ser humano, sin acepción. Lo busca, y la luz está, y la creación le da testimonio. ¿Qué pasará? Romanos 1 dice
Como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios dice, los entregó a una mente. Ajá, y entonces resultaron en los peores pecados, ¿no? Cayendo en la idolatría, los hombres cayendo en la homosexualidad, las mujeres cayendo en el lesbianismo. La Escritura dice como resultado de que no quisieron tener en cuenta a Dios, desecharon a Dios, y entonces al ser desechados se hunden. Se hunden en el pecado de una manera que uno queda aterrado. Por eso en capítulo 1 de Romanos está una de las listas más largas de pecados, ¿cierto? A la final, qué lista tan horrenda. Porque a pesar de la luz de Cristo, a pesar del testimonio de la creación, que Dios usa esto para guiar al hombre, dice, no quisieron tener en cuenta a Dios y Dios los entregó. Y por eso el hombre llega a cosas porque no solamente el pecado se enseñorea, que es lo más grave. El padre del pecado, el autor del pecado, domina la vida del hombre. Las Escrituras son muy claras que los hombres están bajo la potestad de las tinieblas. Y por eso resultan haciendo cosas que usted no se explica. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que las madres maten a sus hijos? Está sucediendo eso, ¿cierto? Ahí hay parejas pagando cárcel. Han mostrado una niña bonita, como de 3 años, así, muy alegre, ella bonita. Y de pronto la niña desaparece y no la han podido encontrar. Y luego los acusaron que, pues que la mataron y la tiraron al río, pero no se ha podido encontrar. Lo cierto es que están pagando cárcel. Ese es apenas uno de los casos. Pero ¿cómo es posible? Si una madre da la vida por sus hijos, una madre normal hace hasta lo que no por sus hijos. ¿Cómo es posible que el ser humano llegue a semejantes condiciones? Pero unos responden a la luz. ¿Y qué pasa con ellos? Esos son los que un día Dios interviene en ellos. Ellos no son salvos por esto que han hecho, pero están preparados para ser alcanzados por el Señor. ¿Cómo es la salvación de una persona? La salvación verdadera de una persona es por una intervención de Dios. No existe salvación sin una intervención de Dios. Lo enseña la Biblia de diversas formas, ¿no? Alguna intervención de esas para salvar a una persona son muy espectaculares, ¿cierto? Como la de Pablo. Dios intervino, ¿cómo? El Cristo glorificado se manifestó. Él dice, vi una luz que superaba la luz del sol. Era Cristo, ¿no? Y claro, fue salvado y tantas cosas hermosas. ¿Y cree que la salvación de otras personas es diferente? No, es diferente sí, pero es la misma salvación. Nadie es salvo si Dios no interviene por su Espíritu. Sencillamente. Yo fui salvado sin que nadie me predicara el Evangelio. Yo soy de una familia súper religiosa. Tengo primas, Pastora María, monjita, ya debe haber muerto de viejita. Mi primo Demetrio Rosero, le faltaban 2 años para ser ordenado sacerdote, de una familia súper religiosa. Afortunadamente no me preguntaron si yo pensaba cambiar mi religión, porque hubiera jurado. Afortunadamente no me preguntaron. Pero yo anhelaba y no logré. Llegó a mis manos los libros de Tomás de Kempis, Imitación de Cristo, y me agarré de eso pues con todo el corazón. Caminé unos años con eso, pero anhelando seguir a Cristo por un corazón muerto. Luche, pero ¿qué puede hacer el hombre? ¿Sí? Pero una mañana
había conocido una familia y me pareció tan bonita esa familia. Era una viuda, como con 6 hijos. Me parecía extraño que todos la respetaban tan bonito, todos tienen una actitud bonita hacia ella. Eso me causó como tan extrañeza. Pero bueno, yo decía, tendrán alguna disciplina de esas orientales, aquí tantas cosas que hay en esta vida. La meditación trascendente, tantas cosas que hay que ofrecen todas esas maravillas de la vida. Pura paja, como se dice. Pero una mañana vi a un muchacho de esos desayunando, hizo una oración diferente al católico, y en ese momento caí en cuenta que eran evangélicos. ¿Qué cree que pasó? La religión es tan horrible y prepara a una persona, lo prejuicia tanto. ¿Sabe lo que sentí yo? Una desilusión tremenda. Qué lástima, gente tan buena y tan equivocada. ¿Serio? ¿Serio? Esa fue la reacción mía. Qué gente tan buena, pero tan equivocada. Pero a la vez yo como que caí en una lucha interior. Me fui caminando en un tiempo, era agosto de 1970, hace 56 años. Iba caminando por la orilla de un bosque y un río, ya casi a punto de enloquecerme, tenía 32 años. Y yo había dejado la religión en cero, nada, primero súper religioso y después cero. Y cuando conocí a esta gente, yo no tenía nada, pero estaba pasando por una crisis a punto de enloquecerme. Así que me fui solo preguntando, bueno, ¿y si son tan equivocados porque yo deseo tener la vida que ellos tienen? Y entonces caí como en una angustia. Yo había dejado la religión, pero tenía la manía de mencionar a Dios. Y entonces yo en medio del desespero, estando solo, dije, Dios mío, pero ¿quién es el que tiene la verdad? Pero era una angustia, no esperando que me contestaran nada, sino en medio de la angustia. Cuando yo dije eso, hubo una voz que llegó profundo a mi corazón y me dijo, por sus frutos los conoceréis. Y luego yo me atreví a decirle, Señor, entonces los cristianos se conocen por la vida que llevan. Y una voz me dijo, sí. Eso es una cosa muy sencilla, pero lo que pasa dentro de mí sí no era sencillo. El último año y medio o 2 años yo estuve bajo una presión demoníaca, no lo sabía. Una opresión demoníaca es lo más terrible que puede haber. Lo malo es que ni siquiera entendía que yo estaba bajo una presión demoníaca. Cuando me acostaba y decía, ay, Señor, ojalá fuera una noche eterna, que nunca despierte. Y cuando amanecía decía, ay, Señor, ¿cuándo se acabará este día? Es un sufrimiento y usted no entiende qué es lo que le pasa. Va al médico, me siento que me muero. A ver qué tiene. Nada. Vaya. Siento que me muero, pero el médico no tiene nada. Es un sufrimiento que uno no entiende. Cuando yo oí esas voces, fue como un inmenso peso que se quitara de mí. Y en los siguientes minutos yo era como un niño, con un gozo y una paz. Sin darme cuenta había sido liberado de la opresión demoníaca, ¿no? Y ahí empezó la vida cristiana. Después fui a la iglesia y por la gracia de Dios he perseverado. Estoy refiriendo eso solo para decirles que toda conversión es por una intervención de Dios. La salvación de todos es la misma, unos de una forma, otros de otra,
En el caso mío fue de esa manera, pero no es una salvación diferente, ni más grande, ni más pequeña, es por una intervención. Puede ser muy espectacular, puede ser que la gente ni se da cuenta. Recuerden la salvación de Lidia, allá cuando Pablo y Silas llegaron por primera vez a Europa y entraron a Filipos, y ellos miraban a los judíos piadosos, iban a la sinagoga y predicaban, y si veían judíos, vieron un grupo de judíos que salía al campo a orar. Entonces se fue Pablo, y estando en ese grupo ahí en oración, Pablo comenzó a hablarles, y dice que el Señor abrió el corazón de Lida, y ella se convirtió. La gente no se dio ni cuenta, pero Lida se convirtió. Una intervención de Dios. Pero unos días después, ¿qué pasó con el carcelero? Eso no fue así silencioso, ¿cierto? Estaban adorando a Dios a medianoche, Pablo y Silas, heridos, y en el calabozo de más adentro, y vino un terremoto muy extraño, ¿no? Se soltaron las cadenas, no mató a nadie. ¿Qué terremoto tan extraño? ¿Y cómo fue la salvación del carcelero? Ajá, tan diferente a la de Lida, ¿no? Toda conversión a Dios siempre hay. Puede ser muy silenciosa, muy sencilla, o puede ser impresionante como la de Pablo, la de cualquiera. Lo cierto es que es por una intervención de Dios. Pero esa intervención de Dios es la parte final de un proceso que Dios ha hecho, ¿no? Mire el texto de Isaías 42:16. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Estas cosas les haré y no los abandonaré. Guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los cabrosos en llanura. Pero todo lo que dice la Biblia, hay mucho más, mis queridos hermanos. Me gusta el Salmo 90, versículo 3. ¿Sabe lo que dice, no? Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Y qué dice? Convertíos, hijos de los hombres. En la bondad tan grande, Dios trata con el hombre y produce quebrantos. Dios prefiere verlo quebrantado, sufriendo, pero es prepararlo para que un día Él interviene. No es que el hombre se va a salvar a sí mismo porque Dios lo ha preparado, es la intervención de Dios de todas maneras. Por eso de un momento a otro nos dan un cambio pues impresionante, claro, porque es una intervención de Dios. Yo conozco casos impresionantes de quebrantos para poder que la gente llegue a Cristo. En los años 85, 86 estaba en la ciudad de Cali, y ahí apareció una familia que antes había vivido en Cali. Habían sido grandes comerciantes en madera, especialmente tenían 2 aserríos, mucha plata y muchas cosas, pero por alguna razón fueron decayendo hasta que se quebraron. Eran socios de clubes y todos aquí por allá, pues de la, como se dice, de la gente dura de Cali. Y estos hermanos decían, pero cuando apenas nos quebramos, nadie nos saludaba. De la gente rica. ¿Sabe qué hicieron ellos? Dicen, no aguantamos la vergüenza y como pudimos nos fuimos a Estados Unidos, llegamos allá a lavar platos. Los grandes comerciantes en Cali allá estaban lavando platos. Dice, lavamos platos hasta que nos hablaron del Evangelio y nos convertimos. Muchos casos son así. Tiene que pasar la gente por quebrantos. No estamos diciendo que exactamente todos son iguales. Hay adolescentes que se convierten tan fácil, ¿no? Los toca el Señor y resultan consagrados. Yo tengo un nieto de 17 años que me deja tan impresionado la vida de él. Pero él desde niño fue tocado tan profundamente por el Señor. Desde más o menos 3, 4 años
fue tocado tan fuertemente. Yo no sé qué tiene el Señor con este muchacho. Lo cierto, mis queridos hermanos, es que la Escritura, después de todo ese proceso que lo ilumina, que lo guía, que lo pasa por quebrantos, y hay cosas más duras todavía. Dice con uno de los salmos, debe ser 39, que Dios deshace como polilla lo más estimado del hombre. ¿Qué tal? El hombre estima muchas cosas y esas cosas le impiden la conversión. Entonces Dios en su gracia trata con esas cosas. Salmo 39, parte de lo que dice es eso, que Dios deshace como polilla lo más estimado del hombre. He conocido en mi familia cosas tan increíbles, pero llegaron a Cristo. Nadie se imaginó que todo eso que estaba sucediendo era la mano de Dios para que se convirtieran a Cristo. Qué grande es la gracia de Dios, ¿no? La misericordia de Dios. Pero como le digo, no todos pasan por quebrantos. Unos pocos. Yo veo más que todo en gente joven. El Espíritu los toca. No han pasado por grandes cosas, pero estaban preparados. Los tocó el Espíritu y se convirtieron y se consagraron y han sido ejemplos. ¿Cuántos bendicen a Dios? Lo cierto es que llega el momento en que se cumple Romanos 10, 20. Léalo, por favor. ¿Qué palabra tan impresionante es esa? ¿Qué dice? Parte de lo que dice el texto es: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es la conversión. Léalo a alguien. Ajá. Otra versión dice: me di a conocer a los que no preguntaban por mí, ¿no? ¿Qué le parece, no? Fui hallado ¿de quiénes? Que no le... Pero él los buscaba, ¿cierto? Entonces fuimos hallados sin buscarle. Me manifesté, dice una versión. Otra dice: me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Fue la conversión. ¿Cuántos bendicen a Dios con todo el corazón? Ahora vamos a ver todo lo que hay. Ahí empieza la salvación. Ahí empieza. Pero recuerde, la Biblia habla de salvación, habla de regeneración y habla de adopción. Somos salvados, somos hechos nuevas criaturas y somos adoptados como hijos de Dios. Ahora tenemos que ver entonces la salvación. ¿Cómo se produce la salvación en nosotros? Es por fe, claro. Pero ¿cómo es el milagro que acabamos de decir? Fui hallado de los que no buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Vamos a ver dos textos, uno de Pablo y otro del apóstol Pedro. El de Pablo es en Tesalonicenses. Miren lo de Pedro capítulo 1, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, lea versículos 1, 2 y 3. Yo le busco Tesalonicenses.
Gracias, hermana. Una de las explicaciones más bonitas, sencillas, está en Primera de Pedro, ¿no? Pablo también se refiere a lo mismo en otra parte en Tesalonicenses, aquí que dice, primero está hablando que él es el apóstol y que está escribiendo a creyentes que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran provincias del Imperio Romano, cubrían esas provincias un territorio tan grande casi como Colombia, pero allí habían cristianos, mayormente judíos, pero también gentiles. Y les dice cómo llegaron a ser cristianos, cómo llegaron a ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice primero, empezando versículo 2? ¿Qué es lo que dice? Elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Quién tomó la iniciativa para salvarnos? Ahí dice Dios, ¿no? Elegidos. Y luego hay una palabra ahí que es muy escasa en castellano, ¿cierto? Según la no dice presencia, sino presciencia. Antes, ciencia, conocimiento, que Dios nos conoció. En el proceso de preparación, Dios nos conocía. Así es Dios. Y en base a ese conocimiento, entonces, se sucede lo que dice a continuación. Primero elegido según la presciencia de Dios Padre, y luego en santificación del Espíritu. Si viera todo lo que hay en esa frase, en santificación del Espíritu, allí está el contenido de una verdad impresionante sobre lo que es la salvación. Por supuesto que no nos basamos solamente en ese texto, sino en el contexto también amplio que tiene ese versículo. En santificación, ¿qué es lo que está diciendo entonces? Santificación aquí viene para nosotros una palabra, pues por el trasfondo religioso no nos deja bastante como, pero ¿qué quiere decir esta palabra? No conocemos propiamente el idioma griego, pero sí tenemos suficientes textos de consulta para entender con claridad, pues, lo que significa el texto. La palabra primera es la palabra de donde viene esa palabra. Esa palabra en santificación quiere decir apartar, separar, pero tiene más significados: cortar y desligar. Que el Espíritu Santo intervino y que fuimos separados, que fuimos apartados, que es lo mismo, pero luego dice los sinónimos que cortados. ¿Cortados de qué? Y luego desligados son sinónimos de la misma palabra. La palabra original es agios, significa separar en griego, agios. Pero ya el acto de separar entonces es santificación y es apartamiento. ¿De qué tenía que separarnos? ¿De qué tenía que cortarnos? ¿De qué tenía que desligarnos? Es la obra del Espíritu Santo. Es lo mismo que encontramos en 10:20. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Está dentro de ese contexto, el contexto de la conversión a Cristo. Y se da primero porque el Padre nos conoció, y por la voluntad del Padre el Espíritu Santo en un momento intervino. Y entonces lo primero que hace el Espíritu Santo es que nos corta, nos separa. Pero me gusta la palabra que nos corta, nos desliga. ¿De qué? Dígalo. Aquí tenemos que aclarar bien esto, que quede bien claro, porque esto tiene un contexto. No formamos una doctrina de un versículo. No. Miramos, esta es la experiencia de la conversión a Dios. ¿Cómo es la conversión?
es bueno explicarlo como lo explica la Biblia. La Biblia lo que dice es que cuando por causa del pecado, aquí está Dios, y por causa del pecado el hombre escoge un camino contrario a Dios, dándole la espalda a Dios, y comienza a caminar, y sin darse cuenta, ustedes saben, el hombre cada vez, o las mujeres cada vez se hunde más en el pecado, ¿cierto? Entonces cada vez está más lejos de Dios. Dios lo tiene a su espalda y el hombre, pero en ese camino no está abandonado. Ya hemos visto, ¿no?, que Dios está, la paciencia y el amor de Dios es tan grande que está obrando y obrando y obrando y obrando. Y en ese camino que va hacia abajo, y sin embargo, Dios es capaz de salvar a una persona. Es tan asombrosa la obra de Dios, la persistencia, la bondad, el amor de Dios. Lo cierto es que llega un momento en que Él deja de darle la espalda a Dios y se vuelve a Dios. Conversión significa eso, ¿cierto? Volverse. La palabra es yo me acuerdo la palabra original, pero lo cierto es que el hombre está dando la espalda y de pronto se vuelve, da la vuelta, pero en vez de encontrarse con Dios se encuentra con Cristo. Cristo ahí está entre Dios y el hombre, y el Espíritu Santo lo guía es a Cristo. Se encuentra con Cristo y entonces es salvo. Estamos mirando esta palabra. Si se entiende esta parte, hemos entendido muy bien lo que es el principio de la vida cristiana. Primero, que hay una intervención de Dios, y lo que hace es apartarnos, pero me gusta la palabra cortarnos o desligarnos. ¿De qué nos desliga? Del pecado. ¿Qué más? ¿De qué nos corta? Entender eso es supremamente importante. ¿De qué nos separa? ¿De qué nos corta? Para entenderlo tenemos que buscar el contexto. El contexto es la conversión, ¿cierto? Está hablando de la conversión. Entonces tenemos que mirar bien la conversión. ¿Cómo es? Ya hemos visto que el hombre está en unas condiciones pésimas, ¿cierto? Que estamos bien huyendo de Dios, pero la Biblia de algo habla de algo más grave todavía. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a textos que usted conoce, Efesios capítulo 2. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leerlo? Los primeros versículos. Léalo, que todo el mundo escuche. Efesios 2, 1 adelante. ¿Cómo? ¿Podía levantar un poquito la voz? Esos son demonios, ¿no? Siga. Oh, siga. Oiga, los cristianos. Hasta ahí, hermana. ¿Cuál es la condición del hombre? Hay fuerzas malignas que están operando, ¿no? Y dice Pablo, se refería, ustedes estuvieron así, estábamos así. Bueno, mire 2 Timoteo 2, 24 al 26, a ver qué encuentra. 2 Timoteo 2, 24 hasta el 26, ¿qué dice? Escapen del lazo del diablo.
Y primera de Juan 5, 19. ¿Qué dice? Que todo el mundo está aquí. En Efesios, que todos están bajo la influencia del espíritu del aire. En Timoteo, que están a voluntad de él. Y acá, que todo el mundo no deja a nadie fuera, que todo el mundo está bajo el maligno. Ajá. Y por eso, cuando Dios está llamando a Pablo al ministerio, quisiera que lean Hechos 26 y lean por favor del versículo 16 en adelante. No, desde el sí, léalo, está bien. Escuchen, para que abra sus ojos. ¿Qué está hablando? De la conversión, ¿cierto? Gracias, hermano. El Señor le está diciendo a Pablo que el mensaje que él va a predicar, va a causar un conflicto, ¿no? Va a haber un conflicto. Que la gente se pasará de las tinieblas a la luz y todas estas cosas. ¿Cuántos están conscientes que en la conversión hay un conflicto? No solo está la obra de Dios, sino que está también la oposición del maligno. ¿Eso es claro para ustedes, hermanos? Primero, la condición del hombre, cierto, que está bajo influencias. Y por eso Dios le advierte a Pablo: vas a predicar el evangelio, pero para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esto tal vez nos ayuda entonces a comprender esa palabra en santificación del Espíritu, que quiere decir cortar, desligar. ¿Qué hizo el Espíritu Santo entonces en ese momento de la conversión? Solo Él tenía el poder y la autoridad para desligarlo a usted y a mí. Santificación del Espíritu. Lea también 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 13 en adelante, y vamos a encontrarnos con la misma verdad, pero como complementando lo que dice Pedro, ¿no? ¿Qué dice ese texto? 2 Tesalonicenses 2:13 y 14, digamos nomás, 2:13 y 14. ¿Qué dice? Note, ¿no? Pedro y Pablo están diciendo la misma verdad, refiriéndose a la conversión. Pedro dice elegido según la presciencia. Pablo, que dice aquí, escogido, ¿cierto? Ambos luego dicen mediante la santificación por el Espíritu, ya lo que ya vimos, cómo nos apartó. Pero mientras que Pablo dice para la fe, Pedro dice para la obediencia, se complementan, ¿no? Cuando el Espíritu interviene y nos corta, inmediatamente nos está también guiando a la fe y a la obediencia. Pablo dice a la obediencia, Pablo dice a la fe, Pedro dice a la obediencia. Ahora, ¿qué dice Pedro luego enseguida después de
elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Luego que dice, para obedecer, ¿no? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Claro, él es judío, y en términos judíos entonces dice rociados con la sangre de Cristo. Pero ¿qué quiere decir esa palabra, rociados con la sangre de Jesucristo? ¿Qué es? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué obtenemos por la sangre de Cristo? ¿Qué nos da la sangre de Cristo? Salvación. Salvación. Entonces hay una obra del Espíritu de Dios, y solo el Espíritu de Dios podía ser la que nos cortó. La influencia quedó cortada. De la influencia fuimos desligados. Y no solo nos desligó, sino que quedamos bajo la influencia del Espíritu. Qué cambio, ¿no? Por eso hay ese cambio tan dramático, tan impresionante. La gente dice, usted se enloqueció. Yo conozco un caso. Yo iba a enseñar en un instituto en Macedonia, Amazonas. Ahí tenemos estudiantes del Perú, de Brasil y de Colombia, porque están en los límites. Ahí ya habían unos muchachos del Perú. Estos muchachos eran de una misma familia, de una misma padre y madre, y habían sido viciosos, marihuaneros. Era un padre y una madre, tenían 2 hijas y 2 hijos varones. Las muchachas trabajaban, eran buena gente en el Perú, pero los muchachos se volvieron viciosos y se agravó la cosa, y ya después se robaban las cosas de la casa para comprar marihuana, y la familia llegó a estar envuelta en una situación, en un conflicto. Ese pobre hombre luchando con ese par de fieras en la casa. No querían trabajar, se robaban las cosas para ir a cambiarlas por marihuana, y era una lucha muy tremenda. Una mañana un muchacho de esos, completamente enmarihuanado, tuvo un choque con el papá. El muchacho tiró al papá al suelo en plena sala, y luego sacó un puñal y lo iba a matar. Iba a matar a su propio padre. Y ahí estaba la mamá. Qué cuadro más espantoso, pero un muchacho enmarihuanado es capaz de cualquier cosa. El muchacho dice, de pronto moví el brazo y el cuchillo se me cayó, y mi papá se levantó, y finalmente no pasó nada. Pero qué cosa tan espantosa. Como 4 o 5 días después, este mismo muchacho apareció. Llegó de la calle, pero no llegó el marihuanado. Llegó con la Biblia debajo del brazo. ¿Y qué dijo el papá y la mamá? Como a tanta marihuana, vea. Se deschavetó. Pero luego comenzaron a acontecer cosas raras. Por 3 días no se movió de la casa el muchacho. Por 3 días no se drogó. Y por 3 días estuvo leyendo la Biblia. Y siempre decía, Dios me ama, Dios me ama. Y repetía, Dios me ama, Dios me ama. Y le dijo, entonces el esposo le dijo a la esposa, hija, no es cierto que mejor que esté así loquito y no. Es mejor que, cierto que es una locura, está buena. Así eran las cosas. Pero luego dijeron, pero locura, eso no puede ser locura. Entonces le preguntaron a él. Dijo, pues ¿quieren saber? Mañana domingo vamos al culto. Hubo una campaña. Resulta que el muchacho tenía un amigo que era cristiano, un joven cristiano, y oraba con él, por él. Y le dijo, hay una campaña, te llevo en bus, te doy gaseosa, pan, y vamos y escuchas el mensaje. Estaba orando por él. Y se convirtió el muchacho, y por eso llegó a las 10 de la noche con una Biblia debajo del brazo. Estuvo 3 días sí. Hasta que el mes del papá le dijo a la esposa, ¿no es cierto que parece una locura, está buena?
Pues fueron todos al culto. ¿Y qué pasó? Cuando escuchamos el testimonio, los padres eran diáconos y las muchachas servían en la iglesia. Y yo, cuando escuchaba a ese muchacho, decía: que no se convierta. Escuchando, este hombre ya no se convierte. Ese hombre tenía una convicción tan fuerte de la obra de Dios en su vida, porque ese cambio tan dramático, ¿no?, de un hombre que estuvo a punto de matar a su papá y de pronto entre 10 aparece con una Biblia completa. ¿Cómo es posible? Pues lo que dice la Escritura: al ser cortado, las tinieblas se alejan por la autoridad del Espíritu, y el que debajo de su influencia, y entonces para él creer y obedecer no es un trabajo, no es ninguna imposibilidad, está completamente al alcance. Lo que dice Pablo y lo que dice Pedro: creyó y obedeció, y fue, dice Pablo, dice para salvación. El apóstol Pedro, al estilo judío, dice para ser rociados con la sangre de Jesucristo, pero sabemos que significa lo mismo, salvación. Entonces, primero está la intervención de Dios, ¿cierto? Elegido según la presencia de Dios Padre. Así como fue Él que tomó la iniciativa de darnos vida. ¿Usted está consciente de eso? Que usted existe porque a Dios le plació que usted existiera. No fue sus padres quien determinaron su existencia, fue Dios. La Biblia dice que Dios forma el espíritu que está dentro del hombre. En la Biblia Dios dice: el espíritu de las almas que yo he creado. Y por eso en la Biblia dice: todas las almas son mías, porque son de Él es que las guía. Trabaja para guiarles a la salvación. Descendientes del orangután no hay, ¿no? Eso es la teoría más estúpida que han inventado, la teoría de la evolución. Eso es una invisibilidad completa. No, todo muestra que el hombre es una persona. Solo Dios pudo haber hecho algo tan especial como el hombre. Lo ama y por eso lo ama. ¿Por qué lo ama? ¿Por qué ama a Dios? Ya lo dijimos una vez, ¿cierto? ¿Por qué lo ama? Aquí hay que decir algo extraño que normalmente no se dice. ¿Por qué ama a Dios al hombre en estado pecaminoso? Porque aún estando pecaminoso, el hombre es creación de Dios. Y podemos decir sin engaño: Dios ama al hombre porque el hombre tiene dignidad. La religión nos dice todo lo contrario, que somos gusanos, que somos. No, la Biblia lo que enseña es que el hombre, a pesar de ser pecador, es amado por Dios. Es lo que dice la Escritura, de tal manera. Y luego, ¿no?, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, hundidos, pero Dios, por ser creación de Él. ¿Qué es la dignidad del hombre? Que es creación de Dios. El pecado nos ha hecho viles, es cierto, pero por ser creación de Dios, ante Dios tenemos una dignidad. Es que la ley, ¿usted puede amar lo que no tiene un mérito? No, usted ama algo porque tiene algún valor. El hombre tiene y la mujer tienen su valor ante Dios. ¿Por qué? Pues porque estén como estén, aunque estén adorando al diablo, son creación de Dios. ¿Cuántos adoradores del diablo se han convertido, cierto? Yo tengo un libro titulado De sacerdote de Satanás a ministro de Jesucristo. Un satanista convertido a Cristo, Jesús Salcedo, un venezolano. Qué grande es Dios, ¿no? ¿Cuántos bendicen su santo nombre? Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Podemos decir una liberación, podemos decir que fuimos cortados, podemos decir que fuimos desligados. Solo el Espíritu de Dios podía hacer eso, pero a la vez nos puso bajo la influencia del Espíritu. Entonces el arrepentimiento y la fe y la obediencia fueron fáciles, porque es bajo la influencia del Espíritu del Señor. Yo no veo que sea una cosa difícil para el que lo es tocado fuertemente por el Espíritu. Yo, sin darme cuenta, sin saber nada del bautismo, pero después de esa experiencia hice una oración con el pastor, y sin saber nada, cuando me levanté
de mis rodillas, habiendo hecho la oración, le pregunté: ¿y cómo hago para ser bautizado? Yo no sabía nada de ser bautizado, pero anhelaba tanto las cosas de Dios que le pregunté. Ya yo sabía que todos los cristianos se bautizan y le pregunté, pero nadie me estaba moviendo. Hay algo espontáneo dentro de uno, el Espíritu de Dios, tan maravilloso, como dice Pablo. Pablo dice a la fe, el apóstol dice a la obediencia, y que resulta en la salvación. La salvación es completa, la salvación es por fe. Siempre la Escritura muestra que nunca la recibe el hombre de otra manera, sino por la fe, por la fe, por la fe. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación cristiana? La salvación del cristiano, ¿qué es? Sí, es práctico decirlo. La salvación es una palabra que incluye muchas cosas, ¿no? Una palabra inclusiva, porque salvación quiere decir que todo lo que causó el pecado en usted es eliminado. Eliminado completamente. ¿Qué causó el pecado? ¿Qué trajo el pecado a la vida del hombre? Pecado es violar la ley. Entonces se hizo culpable, ¿cierto? ¿Y qué necesita? Si ha pecado, si ha violado la ley de Dios, ¿qué necesita? Perdón, ¿no? Pero la Biblia muestra más cosas. Es que para entender la salvación debemos entender también todo lo que ha causado el pecado en nosotros. Pecó, violó la ley de Dios y necesita, un día se va a encontrar con un juez, ¿no? Un juez que es insobornable, un juez que no necesita testigos, lo conoce todo más que nosotros, conoce hasta los malos pensamientos, imagínense. No necesita ni testigos para condenarnos, no. Pero la Biblia dice también que el pecado ensució al alma. Cuando la Biblia habla del pecado, habla de algo abominable, sucio, que ensució el alma, se hizo abominable. Entonces, ¿qué necesita? Por ser pecador necesita perdón, y por estar tan sucio, ¿qué necesita? Y por eso la Biblia habla, mira este texto, hablando de Cristo, el cual, siendo el resplandor de Dios, a la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Note, purificación de nuestros pecados. Pero otra palabra dice que hemos sido lavados de nuestros pecados. Otra palabra dice que hemos sido limpios de nuestros pecados. ¿Por qué repite de una forma y otra las mismas palabras? Purificados, lavados, lavados por la suciedad que causó. Un olor el más abominable ante los ojos de Dios es el olor del pecado en los seres humanos. Tan abominable que un día le dirá: oíd malditos al fuego eterno, ¿cierto? Es tan abominable el olor del pecado, dice: ustedes quedan bien solamente allá en ese lago de fuego. Tan abominables ante los ojos de Dios. Pero la Biblia tiene más que eso. La Biblia habla que el pecado tiene más que eso. ¿Qué hace el pecado? Algo. La Biblia enseña que el hombre en pecado es enemigo de Dios. Pablo dice: ustedes antes eran enemigos de Dios, haciendo malas obras en vuestra mente. Así lo habla la Escritura. En Romanos 1 habla de tener enemistad contra Dios. Y Pablo también repite eso. El pecado hace al hombre que se comporta como enemigo. Hace lo contrario, siempre hace lo contrario de Dios. ¿Y qué necesita? Reconciliación.
Y por eso la Biblia habla de reconciliación. Hay que entender la reconciliación. Dios no era nuestro enemigo. No, Él no es enemigo de nadie. Él nos amaba y nos buscaba. Pero nosotros nos comportábamos como enemigos. Entonces nosotros fuimos reconciliados. Pero en la Biblia algo más de una palabra muy tremenda: propiciación. Que el pecado necesita propiciación. ¿Qué significa eso? Eso está en 1 de Juan capítulo 4, repite, ¿cierto? Propiciación. ¿Qué significa propiciación? Significa alejar la ira mediante un sacrificio. Romanos 1 dice que la ira de Dios está sobre todos los seres humanos por causa del pecado. La Biblia, a la vez que enseña que todos somos amados porque somos creación de Él, la Biblia dice que por cuanto hemos pecado, la ira de Dios está sobre. Y ya vimos una noche, ¿no?, que la ira de Dios es como un fuego. ¿Recuerdan los israelitas los castigos en el desierto? ¿En qué consistió? ¿Qué les pasaba? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que fueron quemados varios? ¿Habla eso? ¿Recuerdan? ¿Han leído la Biblia? Varias veces el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Fuego cayó, era la ira de Dios, pero es solamente una muestra pequeñita de la ira. Ya les dije, un día se va a derramar. Los profetas son los que repiten que la ira de Dios es como fuego. Y lo malo es que es un fuego que no se puede apagar. No existe. El sacrificio de Cristo era lo único que podía apagar el fuego. El hombre necesita propiciación, que otro reciba la ira de Dios, porque si no cae sobre Cristo, caerá sobre mí. El juicio suyo, la ira de Dios sobre nosotros ya cayó en el pasado y cayó sobre Cristo. La ira de Dios sobre los que nos creen está en el futuro. Para nosotros está en el pasado, está en la cruz. Para ellos está en el futuro. Propiciación. La palabra salvación, entonces sería bueno que usted haga un estudio serio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues miramos todo lo que, un estudio serio sería mirar la Escritura, todo lo que significa el pecado. El pecado es gravísimo, trae una cantidad de consecuencias. El pecado nos rompe la relación con Dios, nos hace enemigos de Dios. El pecado nos ensucia a nosotros internamente. El pecado daña nuestras relaciones con los seres humanos. El pecado trajo hasta consecuencias con la tierra, ¿cierto? Maldita será la tierra, por tocados espinos y cardos se producirá. El pecado trae relaciones malas entre los seres humanos. Pero más grave, el pecado le abre la puerta al autor del pecado. El primero que pecó fue el diablo. Él es el padre del pecado. Y si yo tengo el pecado, dice, yo tengo derecho porque él es mi hijo. Ahí está la marca, vean. Gravísimo, ¿no? Ahí está la marca que me pertenece. Mire, lo que yo inventé, ahí está en él. Qué grave es el pecado, ¿no? Qué grande es Dios, ¿no? Lo cierto es que salvación quiere decir la eliminación total de todo lo que causó el pecado, de lo que usted entiende y yo entiendo y de lo que no entendemos. Hemos encontrado que son unas 7 cosas, por lo menos todas gravísimas. Enemigo de Dios primero, y otra gravísima: estoy bajo la influencia del maligno. Y solo el Espíritu de Dios podía cortar eso. ¿Qué poder humano puede librarse de la influencia maligna? Y por eso Dios, para salvarnos, su Santo Espíritu, dice en santificación del Espíritu, lo dice Pedro y lo dice Pablo.
Pablo dice que luego esa obra del Espíritu no fue para fe, y Pedro dice para obediencia. Creímos y obedecimos. Creímos en el poder de la sangre de Cristo y fuimos salvados. Salvación. Y esa salvación es eterna. La Biblia habla de esa salvación primero. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros de una salvación tan grande? Eso dice empezando capítulo 2 del libro de Hebreos, ¿cierto? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué es grande? Dígame. ¿Por qué es tan grande la salvación? Es hecha por la grandeza del amor de Dios, ¿cierto? La Biblia dice que la salvación es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por qué es perfecta la salvación? ¿Por qué? Es la obra de Dios. Dios hace algo que es imperfecto. Con la tecnología tan avanzada, los hombres están comenzando a ver cosas en la creación que no se podían ver antes, ¿cierto? Y cada vez es más asombrados de ver lo asombroso, lo perfecto de la creación. Están mudos de asombro al mirar ahora el cerebro, ¿cierto? Los 100,000 millones de neuronas del hombre ordenadas en redes, que cada red tiene una función, y esos millones no se tocan, todas se comunican electrónicamente. Pero los que los tienen mudos de asombro, a punto de enloquecerse, es que han encontrado que cada ingeniería es diferente. Hágame esa. De los miles de millones, pero ¿qué mente es la de este creador que le hizo a Carlos una ingeniería en su cerebro y a mí me hizo otra? Es para quedar perplejos, ¿no? Qué creador, ¿no? Y ese es el Dios y Padre nuestro. Amén. Vamos a honrarle. Sí. Dice que es grande, y dice que es perfecta, y dice que es eterna. Y mucho cuidado con esto que le voy a decir. Pablo dijo, debe ser en Filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es ocuparse en la salvación? ¿Qué es ocuparse en la salvación? Usted se ocupa de la salvación si lee el Nuevo Testamento o la Biblia para entender la gravedad del pecado y ver la grandeza de la salvación. No entendemos la salvación, la grandeza de la salvación, si no vemos lo aterrador que es el pecado. Cuando usted lee la palabra de Dios, el Evangelio o las epístolas, que es donde más nos explica, de Romanos en adelante, léalo con oración. Ahí le va a hablar de lo que es el pecado y cómo Dios lo ha resuelto. Ocuparse de nuestra salvación es entender nuestra salvación. ¿Cuántos han recibido un regalo en Navidad o en cumpleaños? En fin, ¿cuántos lo han recibido? Cuando lo vio no sabía qué era, ¿cierto? Solo sabía que era algo muy valioso. ¿Cuándo supo que lo que era? Cuando lo abrió. Si usted no abre la Biblia en oración para entender su salvación, usted no disfruta la salvación hasta que no la entiende. En alguna medida todos disfrutamos de la salvación, pero entre más entiende su salvación, más ve lo grande que es, más ve lo perfecta que es. Es un mandamiento. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y hay otra advertencia.
¿Cómo escaparemos si descuidamos? ¿Qué es descuidar la salvación? No tiene ningún interés en entenderla. Así el hermano Rosero dice que es más o menos así, ¿no? Bueno, ahí quedamos. ¿Por qué no? Por su cuenta comienza a leer, empieza en Romanos. Con oración. Todo texto que le llame la atención, vuelva a leerlo. Y de pronto márquelo y memorícelo. Dios quiere hablarle. Use bien la palabra de Dios. ¿Cómo escaparemos, oiga, si descuidamos una salvación tan grande? Los censos que se han hecho con toda la seriedad del caso, a ver cuánta de la gente que se convierte, cuántos permanecen, cuánta gente usted cree que vuelve atrás, según el censo que se ha hecho, muy bien hechos. Yo tengo el libro Conversión y Deserción, hecho por pastores con una seriedad en varias iglesias en todo Centroamérica. ¿Cuánta gente cree que de cada 100 personas, cuántas personas cree que permanecen? ¿Qué porcentaje? 35%. Donde más trabajan, si quieres saber, los pastores más serios que hemos visto y más ordenados es allí en Centroamérica. Son muy unidos, como son países pequeñitos, ahí muy unidos, se visitan mucho, funcionan mucho juntos. Todo Centroamérica es la mitad de Colombia, ¿cierto? Entonces, sí, yo he estado allá. Y este libro dice que 35% apenas. ¿Por qué? Teniendo la palabra de Dios, prefieren la pantalla, ¿no? Y están tan habituados a la pantalla, no, pues es que tiene esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Yo tengo un nieto mayor que comenzó a ver que las tías miraban ese programa de Laura. Y Laura, esa mujer peruana, a veces dice que cuando va a hacer pasar las personas, los que están metidos en el programa, dice: ¿qué pasa el desgraciado? Tal. Y entonces mi nieto un día preguntó a abuela, le decía a mi mamá, a mi esposa: es que todas las viejas les gusta Laura la desgraciada. Por leer Laura, por pasar tanto tiempo mirando Laura la desgraciada, teniendo la palabra de Dios, una riqueza tan grande que le habla de Dios, de su salvación. ¿Por qué no se enriquece? Cada creyente debe ser un maestro de la salvación, que explique la salvación a la gente. Está explicada minuciosamente, ¿cierto? Paso a paso. Lo que hemos visto no es la idea de un hombre, no es formado en un versículo, es el contexto que dice que de todo esto que Dios hace. Que el hombre está en esta condición pecaminosa y que está bajo influencias del enemigo. Y por eso, para la conversión del Espíritu, Dios tuvo que intervenir y cortarnos. Y entonces fue posible el arrepentimiento, la fe y la obediencia. Pero luego usted es salvo y usted debe, ojalá, leer con oración, dando oportunidad a que el Espíritu use esa palabra y hable a su corazón, y usted sea esa persona tan segura en la salvación, porque a Dios quiere que usted sea una persona con una solidez. Las Escrituras enfatizan que seamos personas no fluctuantes, sino personas firmes en la salvación, que nos gocemos en la salvación. Ese es el anhelo de Dios. Así lo muestran las Escrituras, que nos regocijemos en la salvación y en el Señor. Así lo muestran hasta proféticamente las Escrituras. Una salvación grande, una salvación perfecta, una salvación eterna, una salvación que es lo más costoso que existe en este universo. Nada hay más costoso para Dios. Nada hay más costoso para Dios. La sangre de su Hijo. Y luego recuerde, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Haga un propósito
¿Cuál es su horario? ¿Cuál es su ocupación? Tal vez usted es muy ocupado. Pero no diga que no tiene tiempo, que no me sobra tiempo. No espere que le sobre tiempo, porque tiempo no le sobra ni a un vago. Sí, un vago dice, no, pues por la mañana no hago nada y por la tarde descanso. No, saque el tiempo. Lo normal de un cristiano es que está estudiando la salvación y encuentra textos que hablan sobre la salvación. Le doy un consejo: comienza a leer Hebreos, dele la vuelta a todo Hebreos y miren cada capítulo lo que dice de Cristo y de su salvación, y reflexione en eso, y hágase el hábito que lo primero que hace en su vida es la persona de Cristo y su salvación. No es todo, pero lo primero, hasta que eso se constituya en un hábito. Su vida puede dar un vuelco de inseguro, indiferente a las cosas de Dios, a ser una persona con el gozo de la salvación y que ama a Cristo. A medida que entendemos la salvación, amamos también a Cristo. Esa es la realidad. No olviden, ¿no? La Biblia habla del peligro de descuidar, pero la Biblia también nos da la orden: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse es el tesoro que Dios me ha dado, lo voy a comprender. Toda la Biblia habla de esa salvación. De principio a fin, la Biblia habla de la salvación. Hágase el propósito hasta formarse el hábito. Los seres humanos vivimos por hábitos, sean buenos o sean malos, ¿cierto? Usted repite algo que no es correcto y pronto se le volvió un hábito. Pero usted comienza a dar pasos en lo correcto y repite, y pronto también es un hábito. Usted puede tener buenos o malos hábitos. Al que tiene buenos hábitos, la Biblia le llama prudente. Al que se deja dominar de malos hábitos, la Biblia le dice necio. Pero me gusta lo que dice también la palabra del Señor en Proverbios, una palabra muy linda. Dice: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí sí me alegrará el corazón. Dios se alegra que usted sea sabio, y sabio es adquirir todos los buenos hábitos que nos llevan a ser edificados y evitar. La Biblia no deja nada fuera. La Biblia dice, por medio de Pablo: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No pierda el tiempo en cosas necias. Hay que descansar, sí. Hay que dormir, sí. Hay que reposar, sí. Pero tenemos 24 horas. Tenemos 8 horas para dormir y 16 para otras cosas. No digamos que no tenemos tiempo. La vida cristiana requiere dedicación. Más adelante vamos a hablar de eso. Ahorita estamos hablando de salvación. En la próxima lección hablaremos de regeneración y adopción. Son 3 cosas que suceden. Primero estuvo la santificación, ¿cierto? Fuimos apartados por el Espíritu. El resultado fue, claro, que al ser cortados de la influencia del maligno, el Espíritu nos guió al arrepentimiento, a la fe y a la obediencia, y fuimos salvados. Y luego la Escritura dice que viene el nuevo nacimiento y la regeneración. Creemos que se dan simultáneamente, ¿no? Regeneración y adopción como hijos, que es la misma. Usted debe conocer eso tan claro como las vocales y vivirlo en su propia vida. Eso es la salvación. Muy bien, vamos a obedecer la palabra. Mire la grandeza de la salvación. Mire lo perfecto de la salvación. Mire lo eterno de la salvación. Tenga cuidado que la palabra dice cómo escaparemos si descuidamos. 65% de la gente vuelve atrás porque son necios y no adquieren los hábitos buenos que edifican la vida. Le entrego, hermano Carlos.